Olmedo López acudió a la CID para denunciar que él lo quiere asesinar. El exdirector de la UNGED aseguró que las intimidaciones también han tocado a miembros de su familia y a su abogado. Olmedo López, una de las piezas claves en el entramado de corrupción, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGED, acudió a los tribunales internacionales para denunciar que la guerrilla del él lo quiere asesinar. La denuncia del exfuncionario fue radicada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, con la que pretende ser cobijado con medidas cautelares para su protección. Lea más, Olmedo López aseguró que hubo orden de dar contratos al ELN para que no se rompieran las negociaciones. De acuerdo con López, el grupo insurgente lo ha amenazado y él lo convirtió en un objetivo militar por la matriz de colaboración que adelanta con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la ONG. Se confirma, gente, Olmedo López hoy hace una grave denuncia. Lo quieren asesinar. El asesino guerrillero Gustavo Petro, de que salía y decía que el derecho a la vida. Hoy este asesino guerrillero Gustavo Petro ordenó al ELN asesinar a Olmedo López. Solo porque Olmedo López denunció, gente, de que había recibido llamadas directamente de la presidencia para que Olmedo López le diera un contrato al grupo terrorista del ELN en Saravena, Arauca, de más de 30.000 millones, gente, 30.000 millones del pueblo colombiano para estos asesinos, criminales y violadores. Ese plan Olmedo López lo denunció y ese grupo terrorista ahora está persiguiendo a la familia de Olmedo López y a Olmedo López. Gente, recordemos el silencio de Gustavo Petro sobre estos hechos. El defensor de la vida, el que sale y dice que es el país mundial de la muerte. Gente, el guerrillero es el máximo asesino en Colombia. Esta rata ha ordenado a este grupo terrorista del ELN, a esos asesinos, a esos criminales, de que van a ser perseguidos estos asesinos, estos criminales del ELN tienen que ser perseguidos, no negociar, gente. No necesitamos ninguna negociación con estos asesinos. Nos están robando la plata atrás de un falsos procesos de paz. Miles de millones están robando estos terroristas y todo aquel de que está haciendo estos falsos procesos de paz, engañando a la gente de que va a haber paz. Falso, gente. Estos criminales a la cárcel o al cementerio, estos asesinos del ELN. Hoy se confirma, Gustavo Petro es una rata, ha ordenado el asesinato de Olmedo López solamente, gente, porque Olmedo López ha denunciado a Gustavo Petro y a ese grupo terrorista de cómo el guerrillero asesino Gustavo Petro le está dando contratos a esos criminales y asesinos. Gente, nadie hace nada. La comisión de acusaciones guarda silencio, la corte guarda silencio, todo el mundo guarda silencio sobre esta grave denuncia de que el asesino guerrillero Gustavo Petro dándole contratos a un grupo terrorista. Gente, la fiscalía se ha negado a investigar a todos los funcionarios de la casa del asesino que están implicados en estas alianzas con ese grupo terrorista. Escuchen estos explosivos audios. Olmedo López acudió a la CID para denunciar que él lo quiere asesinar. El exdirector de la UNGED aseguró que las intimidaciones también han tocado a miembros de su familia y a su abogado. Olmedo López, una de las piezas claves en el entramado de corrupción, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGED, acudió a los tribunales internacionales para denunciar que la guerrilla del él lo quiere asesinar. La denuncia del exfuncionario
fue radicada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, con la que pretende ser cobijado con medidas cautelares para su protección. Lea más, Olmedo López aseguró que hubo orden de dar contratos al ELN para que no se rompieran las negociaciones. De acuerdo con López, el grupo insurgente lo ha amenazado y él lo convirtió en un objetivo militar por la matriz de colaboración que adelanta con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la ONG. En la denuncia, López advierte que ha recibido constantemente intimidaciones y que su entorno cercano también ha sido atacado. El ELN, a través de posibles células urbanas, ha realizado actos de intimidación como el vandalismo y el robo de documentos importantes. Estos son claros intentos de desestabilizar mi testimonio y silenciarme, aseguró López. El exdirector de la UNGET también aseguró que las intimidaciones de los aparentes miembros del grupo guerrillero también han tocado la puerta de José Luis Moreno, su abogado. Mis declaraciones han sido interpretadas como una amenaza directa a la capacidad armamentista del ELN, y por eso me han convertido en un objetivo militar, añadió López. Habla el abogado de la exasesora de Minhacienda que amenazaron de muerte en el escándalo UNGET. Olmedo López acudió a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de junio. Esa vez advirtió que en un momento en el que el ELN anunció el regreso de los secuestros extorsivos, recibió una llamada de funcionarios del gobierno para que entregaran un millonario contrato a esa guerrilla y de ese modo salvar el proceso de paz. Hasta ahora las pruebas sobre la mesa indican que la UNGET tuvo la intención de firmar un contrato de hasta 30.000 millones de pesos para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias en Saravena, Arauca, zona de influencia del Frente de Guerra Oriental del ELN. También quedaron consignadas algunas visitas de la representante a la unidad. Siga leyendo, es incoherente. Representante Karen Manrique se defiende por menciones en escándalo de la UNGET y aparentes vínculos con él. Olmedo López acudió a la CID para denunciar que el ELN lo quiere asesinar. El exdirector de la UNGET aseguró que las intimidaciones también han tocado a miembros de su familia y a su abogado. Olmedo López, una de las piezas claves en el entramado de corrupción, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGET, acudió a los tribunales internacionales para denunciar que la guerrilla del ELN lo quiere asesinar. La denuncia del exfuncionario fue radicada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, con la que pretende ser cobijado con medidas cautelares para su protección. Lea más, Olmedo López aseguró que hubo orden de dar contratos al ELN para que no se rompieran las negociaciones.